Hola, muy buenas tardes a todos nuestros asistentes. Les doy la más cordial bienvenida. Mi nombre es Nelly López y el día de hoy les presento a nuestro ponente, el doctor Oriol Borras Gané, quien nos acompaña virtualmente desde España. Él es doctor ingeniero de telecomunicación por la Universidad Politécnica de Madrid, en la que trabajó durante más de 13 años dentro del gabinete de teleeducación. Actualmente es personal docente e investigador de la Universidad Rey Juan Carlos y coordinador del grado en Ingeniería Informática de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática. Colabora en iniciativas como Miriadax o Scholartic, ambas de Telefónica Educación Digital. Pertenece al grupo de investigación LITE y en este desarrolla sus principales líneas de investigación, las cuales son MOOC, identidad digital, gamificación, credenciales alternativas o insignias digitales y competencia digital docente. Bienvenido, doctor. Lo escuchamos. Hola, muchas gracias por esta presentación, Nelly, por esta bienvenida y sobre todo por esta invitación a participar en este Congreso Virtual del Conocimiento. Sobre todo en esta temática tan interesante como son las credenciales alternativas, que me imagino que todos los colegas que nos están siguiendo pues les interesa especialmente y le ven todo el potencial. Y bueno, pues como comentaba Nelly, efectivamente, ahora mismo yo trabajo en la Universidad Rey Juan Carlos, en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática, donde, bueno, pues junto con, además de trabajar o de participar en el grupo LITE, donde puedo llevar a cabo, pues, estas iniciativas. De hecho, la iniciativa que vengo a presentar es un MOOC, un curso masivo abierto en línea, realizado por la Universidad Rey Juan Carlos, y donde he podido poner en práctica pues, la experiencia que os vengo a presentar. Si me permitís un momento, que voy a ponerme siempre, me gusta ponerme un cronómetro para no pasarme del tiempo. Bueno, pues comentaros que como cuando fui invitado me pidieron pues, que hablara un poco de mi experiencia en el uso de insignias digitales en el campo de los MOOC, y es lo que os vengo a contar, pero antes siempre me gusta contextualizar un poco el contexto en el que vamos a hablar, sobre todo además en este caso, aunque creo que en general muchos de vosotros o la mayoría seréis docentes y estaréis acostumbrados a este término, pero por si acaso me gustaría hacer hincapié en a qué nos referimos cuando hablamos de estos MOOC, que se han hecho tan conocidos y que han acercado el conocimiento de universidades a todo el mundo. Y es que son cursos abiertos masivos en línea, es decir, cursos que cualquier persona simplemente por el hecho de registrarse en ellos puede acceder a sus contenidos. Esto en principio, es verdad que están apareciendo nuevos modelos de negocio, pues que ya existen versiones freemium, versiones en las que hay que pagar por ciertos contenidos, pero la filosofía y en la que se basa, por ejemplo, la plataforma en la que yo me voy a basar y en la que estoy trabajando y que seguramente más conozcáis, ya que es pues una plataforma que es un nexo de unión entre España y Latinoamérica, porque al final tanto universidades españolas como de Latinoamérica están ahí, están presentes. Y es una de las plataformas de habla hispana más potentes. Es verdad que luego tenemos otras plataformas como Coursera o edX, donde también tenemos estos cursos MOOC, pero estos en la mayoría son en inglés, aunque es verdad que hay traducciones, pero ya os digo que principalmente tenemos esta plataforma. Y bueno, pues estos cursos en esta plataforma, MiriadaX concretamente, la mayoría de los cursos son en abierto, es decir, cualquier persona puede disfrutar de los contenidos que hay en ellos. Cuando hablamos de MOOC, hablamos de dos aproximaciones. Normalmente, la gente conoce la segunda, la X, los que se conocen como XMOOC, pero realmente este movimiento inició con lo que se conocería como los CMOOC, CMOOC, que viene de conectivismo. Conectivismo es una forma de definir el aprendizaje conectado, el aprendizaje que tenemos hoy en día, que es diferente o la forma de analizar el aprendizaje, cómo se da, es diferente a otras aproximaciones de hace años, como el constructivismo, por ejemplo. No, estamos hablando de unas aproximaciones en las que reflejan cómo aprendemos hoy en día. Y si os fijáis, hoy en día aprendemos conectando ideas, conectando personas, al final conectamos el conocimiento que está en la web,
prácticamente, lo conectamos y lo conectamos entre nosotros. Al final, el conectivismo consiste en eso, en conectar el conocimiento entre redes de personas, generar redes al final de conocimiento. Entonces, cuando surgen estos MOOC, surgen con la idea de aprovechar el conocimiento colectivo que aporta cualquier persona que está en la web. Imaginaros juntar a 2.000 profesionales sobre cualquier sector. 2.000 profesionales sobre cualquier sector pensando en una temática. Os podéis imaginar la cantidad de información que puede salir de ahí. Bueno, pues eso era un poco la filosofía de los CMOOC, de estos MOOC originarios. Eran cursos que realmente tenían muy poco contenido. En lo que se basaban principalmente era en, a partir de ese pequeño contenido, generar debate, generar un espacio en el que compartir contenidos, recursos, de tal manera que se construyera un conocimiento en torno a ese MOOC, a ese curso masivo, ese curso que estaba abierto y que cualquier persona se podía inscribir en él, con lo cual teníamos cursos de en torno a 4.000, 5.000 personas. Entonces, fijaros ese concepto. ¿Cuál es el problema de estos MOOC iniciales? Pues que uno necesitaba unas competencias digitales. ¿Qué significa eso? Significa que es difícil, está muy distribuido el conocimiento, es difícil seguir esos cursos, porque son cursos en los que el conocimiento está en cada una de las redes de la persona que lo está compartiendo. Entonces, al final, resulta que yo estoy compartiendo mi información a través de un hashtag en Twitter y otro está compartiendo ideas a través de su blog y otro está compartiendo ideas a través de su cuenta de una plataforma de curación de contenidos como Scopit, otro a través de Facebook. Entonces, es más difícil seguir ese aprendizaje que se va generando. Entonces, de manera paralela, surgen los que se conocería como una versión más simplificada, que son los XMOOC, que es lo que habitualmente conocemos. Que al final son cursos como un típico tradicional curso e-learning que podamos conocer, donde tenemos una serie de vídeos. Normalmente el material se ofrece en forma de vídeo, pero también puede ser en otros formatos. Y la diferencia con un típico curso de e-learning es que estos cursos permiten el acceso de miles de personas. ¿Por qué? Pues porque no tienen una tutorización tan o un seguimiento tan continuo como pueda tenerlo un típico curso de e-learning. Es decir, no tenemos a un tutor que está siguiendo pues esos 30, 40 o incluso 100 alumnos, no. Tenemos cursos que han llegado a estar en torno a, incluso ha habido cursos de 100.000 usuarios, lo normal es de entre 1.000, 10.000, 20.000, no es raro, 40.000, no es raro encontrar cursos de esos números. Cada vez menos, es verdad, porque tenemos tanta variedad que cada vez hay menos alumnos, pero lo habitual en un curso MOOC es eso, 1.000, 2.000, 10.000, perfectamente. Entonces, claro, es imposible de hacer un seguimiento, una tutorización. Entonces, al final, estos cursos están muy automatizados. Tenemos los vídeos y entonces, ¿cómo se hace la formación? Pues la formación se hace a través o la evaluación, perdón, pues a través o de cuestionarios de autoevaluación, que no necesitan un profesor que los evalúe, o a través de lo que se conoce como evaluación entre pares. Es decir, tú subes una actividad y evalúas la actividad de otros dos compañeros siguiendo una rúbrica, una serie de pautas que te da el profesor. Entonces, le pones una nota y, bueno, pues esa es la idea de estos MOOC. Para la parte de dudas y todo eso, suelen tener un foro donde pues hay algún dinamizador, algunas veces el profesor que revisa algunas dudas o de contenido o técnica. Las técnicas normalmente lo suelen realizar los encargados de la plataforma y también la idea es que los propios alumnos debatan o se ayuden entre ellos. De hecho, esta es la filosofía. Bueno, existe una aproximación en la que yo siempre he trabajado y en la que me he basado para esta experiencia que os voy a contar, que son los MOOC híbrido. Es un punto intermedio entre los dos tipos. Es decir, nos basamos en la comodidad de una plataforma XMOOC. Las plataformas XMOOC, ¿cuáles son? Pues edX, Coursera, MediaDaX, que realmente están casi automatizadas al 100% y a través de una red social creamos esa parte más conectivista donde el alumno toma protagonismo y comparte esa información. Estas plataformas, el problema es que suelen estar bastante limitadas en cuanto a la parte de certificación, que eso es lo que veremos más adelante. Y entonces ahora veremos cómo solventaremos esos problemas y cómo crearemos un entramado de insignias. Pero antes de ver eso, lógicamente vamos a entrar a hablar de qué son las insignias digitales.
Pues primero, ¿qué es una insignia? Bueno, pues una insignia es cualquier símbolo que te reconozca un hito, un mérito o incluso que formas parte de una membresía, que formas parte de un equipo, cualquier logro que hayas conseguido. Entonces, de hecho, las famosas insignias de los Boy Scout, que es un poco en lo que se basa esta idea. Cuando estas insignias las digitalizamos y al final creamos una imagen digital, un archivo, un fichero de una imagen con extensión PNG, entonces es cuando hablamos de insignias digitales. Estas insignias digitales además tienen una característica, no solo es una imagen. La característica es que tiene una serie de metadatos asociados, o como se conoce en el argot de las insignias digitales o de estas credenciales alternativas, baked, cocinado. Cocinamos esa imagen con esos metadatos, que luego veremos cuáles son, y que le van a dar ese valor, esa importancia que tienen en el campo de la educación. Dentro de las insignias digitales tenemos dos enfoques. El primer enfoque es en el que no nos vamos a centrar, que es un enfoque basado en la gamificación. En esos elementos de los juegos que vamos a coger para darle un valor añadido pues, a cualquier ámbito. Es decir, cuando movemos los elementos de los juegos pues, a un ámbito como puede ser la educación, la sanidad, el marketing. Bueno, pues uno de los elementos clásicos de la gamificación son las insignias. Nosotros, y esto me trae buenos recuerdos porque hay un MOOC para los que seáis docentes y conozcáis el INTEF, este Instituto de Tecnologías de la Educación y Formación en España. Tuve el honor de coordinar y diseñar el MOOC de credenciales alternativas, donde trabajábamos estas insignias. Y ahí insistimos mucho en que cuando tenemos ese enfoque de gamificación, donde tienen un gran valor, nadie dice que no, pero al final se convierten en elementos basados en una motivación totalmente extrínseca. Simplemente luchamos por obtener esos méritos, pero esa motivación, bueno, pues al final es por conseguir algo, no es por una motivación intrínseca, por superarse a sí mismo. Bueno, pues cuando hablamos de esos elementos, a mí me gusta llamarlo medallas, por distinguirlo un poco, porque realmente no aportan un valor como tal en cuanto a credencial. El caso claro, por ejemplo, para los que conozcáis la Khan Academy, esta plataforma de formación, sobre todo para cursos preuniversitarios, veréis que tienen un entramado de insignias o de medallas que no tienen un valor académico como tal o un valor oficial, pero sí tienen un valor motivacional muy importante, porque al final vas creciendo en niveles y la verdad es que en la educación, en este ámbito, son muy interesantes apostar por las medallas dentro de este aspecto. Pero una vez visto esto, nosotros nos vamos a centrar en el otro enfoque, en el segundo. Ese enfoque más de credencial, ese enfoque en el que lo que vamos a intentar es traducir esos papeles que teníamos hasta ahora, esos llamados títulos, que al final no deja de ser o su versión digitalizada, ese mal concepto de digitalización, que es escanear o convertir en PDF un título que era en papel, pero al final no le damos ningún valor más que el propio PDF. Bueno, pues lo que tratamos es de ir más allá. Realmente apostar por una digitalización completa, por sacarle el máximo provecho a este tipo de credenciales. Y entonces es cuando estamos hablando de insignias digitales como credencial alternativa, que es de lo que sí que yo vengo pues, a hablar. Cuando hablamos de estas insignias digitales, recordad que cuando hacíamos ese cocinado, aquí tenéis este esquema, os recomiendo este enlace, luego compartiré la presentación en mi SlideShare, o podéis buscarme por las redes sociales como Oriol TIC, Oriol TIC, y os compartiré esta presentación porque os recomiendo a Brian Mathers, que es el autor de estos gráficos, bueno, no me sale, de estas infografías
tan visuales y tan claras y encontráis un montón de información sobre insignias y una de ellas, además todo tiene licencia Creative Commons, con lo cual se puede compartir sin problema, y una de ellas es sobre las insignias digitales, en concreto un estándar que existe que es el Open Badge. Porque estas insignias digitales, es verdad que cualquiera las puede crear, pero vamos a intentar se ha intentado generar un estándar de tal manera que siga unas normas para que nos valga para cualquier plataforma y poder así utilizar e ir trasladando estas insignias, pues por ejemplo, en diferentes espacios, poderlas utilizar en diferentes lo que se conoce como LMS o plataformas de e-learning, como puedan ser, pues por ejemplo, la Moodle o Canvas o cualquiera de Sakai, cualquiera de estas plataformas. Entonces, aquí tenéis la estructura de una insignia, lo que os comentaba, aquí tenéis la imagen. La imagen es básica, a mí me suele gustar pues en la imagen indicar, incluso poner texto indicándote, dándole un título a esa insignia, o una imagen muy representativa, pero al final el valor no está en la imagen en sí, el valor es lo que lleva esa información oculta detrás, esos metadatos que están asociados, que están cocinados a esta insignia. Aquí normalmente nos encontramos, por un lado, una información que suele estar en la página web oficial de quien otorga esa insignia. ¿Quién otorga esa insignia? Se suele conocer como el issuer en inglés. Es uno de los 3 roles que tienen las insignias. Es la entidad o la persona que otorga esa insignia. Puede ser una universidad, puede ser una persona individual, un profesor, por ejemplo, pero el valor que tiene esto es cuando esto lo estás dando desde un sitio oficial, ya sea mi página web de profesor oficial o la página web de una universidad. Entonces, normalmente esta información está dentro de la propia plataforma del issuer. ¿Por qué? Pues porque así se puede verificar que esa insignia realmente es auténtica. No me la he creado yo en una plataforma cualquiera y me he inventado la información. No, esa insignia existe y se puede contrastar toda esa información. ¿Y qué nos encontramos? Pues el nombre de la insignia, la descripción, muy importante, el criterio, los criterios para conseguir esa insignia, pues he tenido que ir 20 horas a clase, he tenido que realizar tantos trabajos, he tenido que sacar más de tanta nota en estos trabajos, he realizado un examen, bueno, o ha realizado el alumno un examen, estos criterios serán idénticos para todas las insignias otorgadas. ¿Qué estándares incluso siguen? Pues ha habido algún estándar de calidad para ese examen o para esa prueba, para si es, por ejemplo, una insignia para obtener algún tipo de acreditación oficial. Palabras clave que la definan y luego tenemos el earner o el recipient, que es la persona que obtiene la insignia. Esa información suele estar asociada a la propia insignia, es individual para cada persona, suele venir una URL de verificación, cuando se ha emitido la insignia, incluso si se tiene un periodo de finalización, por ejemplo, como las pruebas de idiomas que tienen pues 2 años o pues todo eso se puede incluir aquí también, y información de quién ha obtenido esa insignia, esa información, pues qué correo electrónico tiene, cuál es su nombre y apellidos, y algo muy importante que normalmente es optativo, pero tiene mucho valor, la evidencia. Y aquí es donde uno debería empezar a decir, esto tiene valor, porque si yo a mi título le asocio ese trabajo final o incluso ese resultado del examen, cualquier valor que demuestre, cualquier evidencia, perdón, que demuestre que yo tengo esa competencia y cómo la he adquirido, pues todo eso le da un valor añadido a esa insignia. ¿Por qué? Pues porque hay un tercer rol, que es el consumer, es decir, esa persona que va a consumir esa insignia. ¿Y quién es ese consumer? Pues, por ejemplo, alguien de recursos humanos que te va a ver tu insignia y te va a contratar, o un jefe de equipo que va a ver esa insignia y va a ver, pues, que si es un equipo, por ejemplo, de diseño gráfico, va a ver tu portfolio resultante de tu máster que has realizado y has obtenido esa insignia con ese máster y va a ver tu trabajo. Y yo siempre en este caso me gusta preguntar a la gente que me escucha, ¿a quién contratarías antes? ¿A una persona que simplemente te da un certificado, que ni siquiera sabes qué ha hecho en este certificado, puede poner un título, y en el mejor de los casos te pone una nota, un 8? ¿Qué significa un 8? ¿Qué es un 8? O una persona que vas a ver, independientemente de la nota que tenga, de lo que haya hecho en ese máster, pero vas a ver vas a ver su trabajo, vas a poder observar automáticamente todo lo que ha hecho y si te cuadra o no te cuadra con tu empresa o con tu equipo.
Pues fijaros el valor que le estamos dando a las insignias o que nos ofrecen las insignias digitales. Bueno, además, tenemos diferentes niveles de certificación, es decir, diferentes formas de obtener esa insignia. La más básica es lo que se conoce como pues, autoasignación o self-issued, que en ese caso es cuando tú automáticamente recibes esa insignia. Hay plataformas que, en función de realizar una serie de actividades, automáticamente te dan esa insignia. Por ejemplo, en Moodle te permite pues, programar tu asignatura de tal manera que si el alumno aprueba 3 tests, automáticamente recibe esa insignia. Tú no tienes que hacer nada. En Miriada X o plataformas MOOC suele ocurrir lo mismo, suelen ser automáticas. En otras, pues también igual. Otras están las issued. En ese caso, sí necesitas que alguien te otorgue esa insignia, ya sea porque va a subir un Excel con un listado de correos y automáticamente te la asocia, lo que sea, pero tiene que ser alguien quien te la va a otorgar, es decir, alguien que ha hecho una evaluación y te la ha otorgado. Luego, un paso más allá son las verificadas. Normalmente aquí estamos hablando de insignias que están en plataformas o en instituciones detrás. Instituciones como puedan ser, como pueda ser una universidad, por ejemplo, una empresa, que al final esa insignia te aseguran y tú puedes pinchar en esa insignia y ver que esa insignia está asociada a esa empresa y de alguna manera asegurarte que no se ha hecho ningún tipo de trampa. Y luego, a mí, que esto ya es lo que más me gusta, es este último nivel que también poco a poco se va apostando por él y que a medida que estas insignias vayan calando en la sociedad, en las instituciones y se apueste por ellas, ya sabéis que todo esto es muy volátil. Hoy podemos estar hablando de insignias y mañana, pues por lo que sea, no cuadra y optamos por otra opción. Blockchain está por ahí rascando, están intentando pues asociar blockchain a insignias, bueno, ya se asocian, ¿no? Pero también se está asociando blockchain a lo que son PDFs normales y corrientes, entonces, bueno, a temas de certificación, con lo cual ahí están las insignias en ese punto intermedio, pero bueno, que cada vez van cogiendo más valor y esta parte de blockchain la encontraríamos en esta parte de verificación. Pero tenemos ese nivel avanzado, superior, que es el endorsed. ¿Y esto qué significa? Bueno, pues esto significa que uno puede llegar y obtener su insignia a través de su institución, de su universidad. Imaginaros que en un grado de ingeniería, por ejemplo, que es pues en lo que yo trabajo, pues nosotros ofreciéramos una insignia digital y pues esa insignia digital, ese alumno le asociara su trabajo fin de grado como no me sale, como evidencia, ¿vale? Lo tuviera esa evidencia asociada a esa insignia digital. Pues muchas veces los TFG se publican en abierto. Ahora imaginaros que ese alumno ya tiene su acreditación, tiene su certificado y esa insignia, que ya digo que actualmente no se hace, pero se podría hacer, y está verificada por la universidad y tiene una nota que ha obtenido por un tribunal. Ahora imaginaros que una tercera persona mirara ese TFG y además diera su opinión sobre esa insignia. Es decir, dijera, ojo, que yo apoyo esta insignia y reconozco que esta insignia es mejor que, me encanta este trabajo, o incluso le pongo una mejor nota, o simplemente doy mi opinión positiva. ¿Os imagináis al final el valor que se le puede dar a una simple formación? Igual que, yo qué sé, es que yo me imagino, por ejemplo, si alguien certificara pues mis diseños instruccionales, cómo he diseñado un MOOC, si a mí me llegara Stephen Downes o George Siemens, que son los gurús y los creadores del movimiento de los MOOC, y me llegaran y me dijeran que me hacen un endorsed o simplemente me dan ese valor añadido a mi diseño instruccional, fijaros el valor que tiene eso en esa insignia que yo he obtenido. Con lo cual, es un valor y es una aplicación que tienen las insignias que no hay que dejarla de lado y es muy interesante. Luego, bueno, hablando también de insignias, tenemos unas plataformas que nos suelen ayudar bastante, que se llaman mochilas o visores. En inglés, backpack. Seguramente os sonará la Mozilla Backpack, que era la mochila de Mozilla. Mozilla fue quien,
los dueños del navegador Firefox, fueron los que empezaron a trabajar con este estándar OpenBatch y fueron los que llevaban pues toda la gestión y crearon una mochila en la que tú podías subir tus insignias que siguieran el estándar OpenBatch, que es lo que suelen seguir casi todas las plataformas, de tal manera que pudieras tener en un espacio todas guardadas. Es verdad que las insignias las puedes guardar en una carpeta o puedes enviarlas por correo electrónico, incluso algunas plataformas te permiten hasta subirlas para compartir. Pero estas mochilas, la ventaja es eso, que las tienes en un espacio, en una plataforma digital online, las tienes ahí guardadas y además generalmente te permiten crear lo que se llaman colecciones. Porque muchas veces pues uno no siempre hace o realiza cursos de lo mismo. Hay veces que uno realiza cursos sobre competencias más transversales, otras más específicas. Entonces uno puede crearse sus diferentes colecciones públicas, privadas y compartir esas colecciones a través de sus redes sociales o a través de aquellas personas que le vayan a contratar o que vayan a contratar sus servicios o con los que vaya a colaborar en un proyecto, de tal manera pues que yo no enseño solo mis insignias relacionadas pues con esa parte más enfocada al proyecto en el que voy a trabajar. Bueno, pues eso son las mochilas. Y luego tenemos unas cuantas plataformas en las que podéis trabajar. Tenemos Credly, que bueno, ahora es Acclaim, ¿vale? Aquí tenéis el enlace, esta información os la facilitaré. OpenBatch Factory, estas de pago, prácticamente estas dos son de pago y bastante caras, pero tienen bastantes opciones gratuitas. Para poner en práctica con vuestros alumnos, seguramente pues podéis trabajar con ellas sin problema, porque si tenéis pocos alumnos, en un MOOC es muy complicado porque estamos hablando de miles de alumnos y todas estas plataformas pues te cobran. Batchlist, si no ha cambiado porque van cambiando las condiciones, Batchlist es prácticamente gratuita, a mí me encanta, tiene muchas opciones, tiene hasta opciones para que otras personas evalúen a partir de una rúbrica que ofreces tú las insignias de cualquier persona que tú, es decir, tú creas una insignia, en esa insignia creas una serie de criterios, defines muy bien los criterios y entonces cualquier persona que haya obtenido al menos la insignia, es decir, que se la hayas dado tú, a partir de ese momento esa persona puede otorgar la insignia a otras personas siempre que evalúe y revise que cumplen los criterios que se exigen en esa insignia. Cualquier persona puede participar y para conseguir esas insignias que dejas en abierto y está muy bien esa plataforma. Luego tenemos Batcher, que me encanta, me parece una plataforma muy completa. Lo que pasa es que ahora es de pago, tiene muchas opciones de pago. Yo con esta es con la que he realizado la experiencia que os voy a contar y os la recomiendo. Y tiene muchísimas opciones. Por ejemplo, el tema de los pathways, los itinerarios, que también lo tiene OpenBatch Factory, pero Batcher los itinerarios en principio hasta cierto número son gratuitos. Y Vester, que también esta es italiana, también muy buena plataforma. La mayoría se pueden conectar con Moodle, por ejemplo, Batcher automáticamente con Canvas sin problema. Vester con Moodle sé que no hay problema por una experiencia que luego os contaré. Y ya os digo que son bastante recomendables. ¿Qué más? Y luego también tener en cuenta que las propias plataformas como son Moodle, Canvas, Blackboard, Sakai, tienen sus propias insignias, la mayoría OpenBatch. ¿Vale? Bueno, luego también tenemos un paso más allá. Uno puede crear insignias, pero luego además uno puede crear lo que se conoce como ecosistemas de insignias, constelaciones o incluso itinerarios. Es decir, podemos crear insignias secuenciales, que hasta que no obtienes esta primera insignia no puedes conseguir la siguiente y así sucesivamente, de esta forma que puedes hacer un aprendizaje pues sumativo. Luego tenemos otras que son colecciones, es decir, si tú obtienes 4 insignias, automáticamente generas una quinta insignia, que es una colección de insignias, o incluso constelaciones, que generas pues todo lo que sería, a mí me gusta comparar las constelaciones con un grado, cualquier grado o cualquier estudio, cualquier curso formativo. Se puede generar una constelación de insignias que van dependiendo unas de otras. Cada asignatura es una insignia, las asignaturas optativas son otro tipo de insignias y todo eso va construyendo lo que sería el mapa de tus estudios universitarios. Por ejemplo, fijaros cómo con ese mapa de insignias
tenemos una forma de ver las competencias que uno va adquiriendo, incluso podemos tener insignias a nivel de asignatura y podemos ver de una forma mucho más clara qué ha aprendido una persona a lo largo de una titulación universitaria, por ejemplo, o a través de cualquier grado medio. Es decir, que incluso para el que está contratando le es mucho más sencillo comprender ese proceso de aprendizaje. Tenemos en los MOOC, la mayoría de MOOCs ofrecen insignias, pero aquí es donde empezamos a ver las limitaciones. Myriad X ofrece una insignia cuando finalizas el curso, la plataforma Aprende Intef igual, se basa en OpenEDX y lo mismo, te genera una insignia al finalizar ese curso. Lógicamente Coursera, edX, todas te van generando insignias, otras directamente te generan simplemente un PDF, un certificado. Y luego tenemos proyectos más avanzados. Por ejemplo, este proyecto basado en un Erasmus Plus es una pasada. Es es el Open Virtual Mobility Learning Hub, que es un curso que está creado en Moodle, o más bien dicho, es una serie de cursos. Es un proyecto para favorecer la movilidad entre docentes y, bueno, en general también con alumnos, pero en este proyecto, en esta parte del proyecto concreta, se basaba en movilidad entre lo que sería profesores para adquirir una serie de competencias a través de 9 cursos. Y cada uno de estos cursos tenía 3 niveles de insignias que a medida que ibas superando el curso, cada una de las partes del curso conseguías una insignia de mayor nivel. Al final es todo un sistema formado por, si no me equivoco, 27 insignias de cada una de los niveles y de los tipos o ramas o áreas competenciales enfocadas a la competencia digital. Y este curso, esto está basado en Vester y está integrado dentro de Moodle. Y es un ejemplo, ya digo, esto lo llevó a cabo Ilona Buchem, que es una experta, os recomiendo que miréis su trabajo, de Berlín, y junto con otras universidades, y un proyecto que es muy, muy interesante. Luego tenemos también incluso Microsoft, tiene su MOOC Office 365, donde tú puedes realizar cursos y obtener insignias. Tenemos ya otras propuestas, por ejemplo, de la Open University, el Open Learn, aunque está enfocado a cursos, pero al final son especies de MOOC. No lo llaman MOOC, pero lo llaman cursos, donde puedes obtener tus propias insignias. También tenemos otras aproximaciones más enfocadas al sector privado, pues iniciativas como la de Siemens, para potenciar lo que es el conocimiento, estos conocimientos STEM, ¿no? de estas áreas de tecnologías, ciencias, pues sobre todo para jóvenes, pues para que vayan desarrollando estas inquietudes. Realmente es una forma son cursos y formaciones, iniciativas que ofrecen insignias a gente joven para que vayan adquiriendo ese amor hacia la tecnología, hacia la ciencia. Al final lo que están haciendo es ir preparando a sus futuros trabajadores. Entonces es una iniciativa muy interesante. Y luego vamos a llegar ya de lleno a lo que os venía a contar, que es la experiencia de Poténciate con redes sociales. Este es un MOOC que trata sobre el personal branding, sobre la identidad digital profesional o marca personal, y que trata de desarrollar esa competencia digital del participante, y tratamos de que vea las ventajas que tiene o las oportunidades que ofrece el trabajar a través de redes sociales, el uso de redes sociales en cualquier ámbito profesional. Como nosotros podemos utilizar Facebook, Twitter para darnos visibilidad a nivel profesional, conectar con otros profesionales, y entonces este MOOC que se realizó en Myriad X y que vamos por la 5ª edición, lógicamente, aparte de que tiene muchísimas competencias que se trabajan, es un MOOC que son 20 horas, pero 20 horas realmente muchas veces se quedan cortas porque necesita bastante trabajo por parte del alumno. Y la idea es que nosotros hemos hecho una aproximación híbrida, nos basamos en una plataforma XMOOC, pero tenemos un espacio en paralelo, un grupo de Facebook, donde los alumnos trabajan, es una comunidad de aprendizaje, que la hemos denominado así, donde ellos aportan contenido, donde nosotros, a partir del MOOC, a partir de ciertas actividades, les decimos:
Pues, por ejemplo, créate una cuenta en Twitter y comparte tu cuenta de Twitter en el grupo de Facebook. Haz tu primer retweet o comparte tu primer contenido aquí. Y entonces les vamos animando a que vayan realizando una serie de acciones y que las compartan en esa comunidad de aprendizaje que hemos creado en Facebook. Es decir, que es un grupo que les hacemos, un MOOC que les hacemos trabajar bastante para desarrollar esa competencia digital. Porque este tipo de competencias tan prácticas, la única forma de aprender es haciendo. Con lo cual, ¿qué ocurre? Que este MOOC, al final, el problema es que nosotros consideramos que el alumno o el participante trabaja muchísimo y al final simplemente obtiene una insignia. Una insignia que obtiene tanto el estudiante que simplemente ha entrado en la plataforma Miriada X, se ha visto los vídeos, ha hecho las pruebas de autoevaluación y ya está, como el que encima ha estado quizás 20 horas trabajando, compartiendo contenidos, aportando ideas. Tenemos eventos en directo donde les invitamos a que ellos hablen. Tenemos lo que llamamos los lunes de Twitter, los lunes de Facebook, donde emitimos en directo y los propios alumnos participan, los participantes, en esas, dando su opinión, compartiendo su experiencia. Entonces, todo al final, eso son competencias que no valoramos y que la plataforma no nos permite valorar. Entonces, nosotros apostamos por crear un itinerario de insignias paralelo a la plataforma. Dijimos, pues vamos a buscar una solución. ¿Qué hacemos? Entonces, apostamos por utilizar Badger, esta plataforma que en ese momento, además, los itinerarios eran gratuitos, y dijimos, pues vamos a crear 8 insignias extra al curso y vamos a crear como un nivel superior. Entonces, montamos todo un itinerario de insignias, creamos todo un mapa para que los alumnos lo entendieran. Lógicamente, tuvimos que grabar vídeos pues, para ayudar a comprender cómo funcionaba ese itinerario y que, lógicamente, era voluntario. Tú podías obtener tu insignia o tu certificado acabando el MOOC sin hacer nada, o si además habías participado en otras actividades, obtener más insignias y obtener una super insignia que estaba formada por 7 insignias de lo que era el MOOC y una insignia extra que era juntando la insignia la propia insignia que obtienes al finalizar el MOOC de Miriada X para obtener el super certificado, donde no solo mostrabas las competencias básicas, sino otras competencias extras que habíamos ganado. Por lo tanto, al final, fijaros, creamos con Badger todo este itinerario, teníamos una serie de insignias, teníamos hasta insignias que se generaban automáticas a partir de otras. Y aquí este es el mapa, tenéis ahí el enlace también, pues por si lo queréis ver, cómo quedó. Este es el mapa que diseñamos esto con una herramienta de curación de contenidos que se llama Padlet, donde explicábamos cada una de las insignias y cómo conseguir estas insignias. Esto, además, toda esta información venía en cada una de los módulos, de las lecciones de Miriada X, donde tú podías obtener esa insignia. Si, por ejemplo, había una insignia que la podías obtener pues por superar una especie de examen o de test sobre Twitter, pues tú podías, ahí te explicábamos cómo obtener esa insignia y cómo funcionaba. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cómo hacemos esto? Muy bien. Fijaros, vosotros pensaréis, vale, hemos creado en Badger esas insignias. Pero ¿y cómo se obtienen esas insignias? Bueno, pues para eso lo que hicimos fue crearnos unos formularios de Google, en Google Forms, unos formularios que estaban en abierto, cualquier persona con ese enlace podía acceder, y en ese formulario lo que tenías que hacer era rellenar las evidencias de que tú podías conseguir o que podías optar a esa insignia. Y nosotros, y este es un poco el inconveniente, de manera manual, y eso fui yo además, quiero decir que pues al final supone bastante trabajo, pues de manera manual tenía que revisar esas insignias. Claro, si tienes pocos alumnos, muy bien, pero si nosotros otorgamos 200 y pico insignias, más las que no se otorgaron porque estaban incorrectas, es decir, que lleva bastante trabajo, pero bueno, mi experiencia a mí me gustó mucho, pero voy a seguir entrando en detalle. Entonces, os voy a comentar, pues, por ejemplo, había una insignia de Twitter. ¿Cómo se obtenía la insignia de Twitter? Pues fijaros, para conseguir esta insignia, pues tienes que ir al formulario y entonces en el formulario lo que hicimos fue un test de autoevaluación en Google Forms y tenías que sacar un 8 o un 7 sobre 10. Si no un 8 sobre 10. Podrías repetirlo las veces que quisieras, pero si no obtenías esa nota, no podías obtener esa insignia.
Muchos diréis, bueno, pero eso seguro que teníais el examen dentro de Moodle. Efectivamente, de Mirada X. Efectivamente, en el MOOC estaba ese examen. Pero el problema es que nosotros queríamos, a las personas que sabían utilizar Twitter, les queríamos dar una insignia diciendo, tú sabes o tienes un nivel básico de uso de Twitter. Porque la insignia de Mirada X simplemente lo que te dice es que sabes sobre todo el MOOC. Queríamos dar esa insignia concreta. Bueno, pues hicimos ese examen. Aquí nosotros teníamos el Excel que ya podíamos ver nosotros y aquí teníamos las puntuaciones 10 sobre 15, 15 sobre 15. Pues solo dar, por ejemplo, estas 7 sobre 15 eran, 8 puntos sobre 15. Pues 7 sobre 15, obviamente, pues no se la dábamos. Entonces teníamos que ir viendo cuáles se las otorgábamos y no. Y luego, de manera manual, con el listado, como aquí les podíamos pedir la información que quisiéramos, les pedíamos el nombre y apellidos que querían que apareciera la insignia y el correo electrónico. Y luego, con un Excel, lo volcábamos en BatchGR y se generaba todas las insignias y se le enviaban al usuario. Luego teníamos otra de los lunes de Twitter. Los lunes de Twitter era segmento en directo. ¿Cómo se conseguía esta insignia? Esto ya era más difícil. Ellos tenían que ir al formulario y en el formulario tenían, a ver si lo tengo aquí, perdón, no lo tengo puesto. Bueno, pues en el formulario tenían que poner la URL o si habían participado en el vídeo, pues la URL en el vídeo. Si, por ejemplo, nosotros les dábamos la opción a grabarse un vídeo en diferido después del evento, pues nos pasaban el enlace, nos facilitaban ese enlace a su vídeo y lo subían al formulario. Nosotros revisábamos si el vídeo lo había subido bien. Si era el vídeo y correspondía con él, le dábamos la insignia. Grupo de Facebook, igual. En el grupo de Facebook le exigíamos tener alguna de las insignias, porque Facebook te genera insignias automáticas, pues que nos facilitara una captura de pantalla con esa insignia. LinkedIn, igual. En LinkedIn, si conseguían el nivel de experto o alguno de los niveles superiores que indica que has rellenado adecuadamente, pues tu perfil en LinkedIn, es decir, que todo eso lo puedes ver en tu panel, pues tú ves si has rellenado correctamente ese perfil. Bueno, pues les decíamos que hicieran una captura pantalla de esta parte de tu panel y si tenían el estelar, su experto, avanzado o cualquier nivel superior, nos lo compartieran en Google Forms con su nombre, apellido, correo electrónico y nosotros comprobábamos que efectivamente era así. ¿Que era así? Le dábamos la insignia de LinkedIn. Luego, el plan de identidad digital, pues una actividad que realizábamos ahí. Así vamos con todo, ¿vale? Y entonces íbamos compartiendo, pues ellos nos iban subiendo los enlaces, algunos eran más difíciles de subir porque había que conseguir un enlace dentro de Facebook y compartirlo aquí y conseguir que además otros compañeros, por ejemplo, comentaran una publicación tuya. Bueno, pues todo eso ellos tenían que conseguir pues que les comentaran su publicación y conseguir ese enlace y compartirlo aquí. Estos son los resultados que nosotros veíamos. Ellos tenían un formulario más bonito, ¿vale? Y bueno, pues al final se iban generando. Luego había una que era la convalidación Mirada X, lo que os comentaba antes. Ellos cuando obtenían cualquiera de los dos certificados, automáticamente los subían aquí y subían su certificado. Yo comprobaba que coincidía el nombre con el que habían puesto y perfecto, se lo daba. Luego además, BatchGR te permite generar dos insignias automáticas, que no, simplemente esta insignia se obtenía cuando habías obtenido la de Facebook y la de Twitter. Y esta insignia se obtenía cuando las habías obtenido todas. Automáticamente se te generaba esta super insignia que incluía todas las demás. Bueno, pues al final, ¿qué resultados obtuvimos en este MOOC? Bueno, estamos hablando de 3.306 inscritos, la mitad, un poco menos de la mitad lo iniciaron el MOOC, acabaron 503 estudiantes, es lo habitual, un MOOC suele acabar entre el 2, el 8%, y fijaros, nosotros conseguimos un 32% de los que lo habían iniciado y un 15% de los que se habían inscrito. De estos 3.306 inscritos, es que nunca simplemente se apuntaron y nunca entraron. No os penséis que es que hicieron algo el MOOC. Un inscrito es que nunca ha entrado durante la edición del MOOC, ¿vale? Los iniciados es que durante la duración del MOOC, que es un mes y una semana, sí que han entrado. Y hemos emitido 208 insignias. Aquí veis, que fijaros, por ejemplo, en Twitter, pues este era el test de Twitter, se obtuvieron 65, pero... esto está al revés. Se obtuvieron 64, pero se enviaron 65, ¿vale? Es decir, hubo un error aquí. Fijaros, se obtuvieron 23 insignias de los lunes de Twitter, pero se enviaron 34 propuestas del formulario. 34 propuestas que yo tuve que revisar y de las cuales, pues 11 estaban mal enviadas, por lo tanto, no valían.
fijaros que cada vez iba disminuyendo, es decir, el número de insignias. Pero fue una actividad interesante pues, para que algunos obtuvieran insignias adicionales que al final acreditaban pues, un cierto conocimiento. Todo esto, fijaros los porcentajes del MOOC que os quería mostrar. Y bueno, aquí también tenéis una cierta información añadida pues de aquí bueno, estas son las estadísticas que nos ofrece Badger, que son bastante completas. Nuevamente, pues es necesario tener opción de pago para obtener buenas estadísticas, como siempre. Y algo muy interesante también, que a mí me gustó mucho, es que aquí tenemos el resumen de todas las insignias otorgadas. Y aquí, además, fijaros qué valor más grande nos ofrece Badger, que nos indica cuántas han compartido, es decir, esa insignia que el participante ha obtenido, cuántas ha compartido a través de las distintas redes sociales. Con lo cual, fijaros qué valor tiene pues, el hecho de que pues, estas insignias ellos le dan valor porque las comparten con otras personas. Al final, pues, por ejemplo, las de LinkedIn, la mitad de ellos las compartieron en sus redes sociales, con lo cual le daban un valor a esas insignias. Realizamos una encuesta de la cual contestaron 199 participantes del MOOC y en general pues sí que consideraban que tenía un valor importante la formación. Fijaros, eran sencillas de utilizar también. En general les parecía algo, perdonad que se me ha colado en la misma. En general sí que es algo que consideran útil. Y lo que también nos ocurría es que, bueno, pues hay muchas personas que no lo consideran útil, pero es que porque en el fondo ni siquiera habían iniciado porque esta encuesta se la pasamos a todos los participantes y muchos de ellos es que ni siquiera habían optado por una insignia. Entonces, ¿qué conclusiones saco? Ya con esto termino de esta experiencia. Bueno, hemos conseguido crear un ecosistema de aprendizaje, este itinerario de insignias. Al final conseguimos eso, mayor definición de esas competencias adquiridas. No es una única insignia, no es un único certificado. Al final puedes ver exactamente en qué está trabajando y puedes ver las evidencias de cada uno. Estas insignias están todas enlazadas con sus evidencias. Se puede demostrar que ellos han obtenido esto. El que ha obtenido la insignia de Twitter, sabes qué nota ha sacado en el examen de Twitter. Sabes que ha sacado un 15 sobre 15 o ha sacado un 8 sobre 15. Con lo cual está demostrando ese conocimiento. Otra persona, ese consumer, esa persona que ve esa insignia, pues puede sacar conclusiones. Al final conseguimos mayor implicación en aquellos que sí han entrado en ese sistema. ¿Cuál es el inconveniente? Pues que esto es muy manual, esto necesitamos automatizarlo, es inviable. Se puede llevar a cabo para una experiencia concreta, pero no para un día a día en un MOOC. Ojo, en formación tradicional, presencial, por ejemplo, o semipresencial o online, pero con pocos alumnos sí que se podría llevar a cabo. Con 40, 50 alumnos sería perfecto. Fijaros que al final, otra de las inconvenientes, y este es el mayor inconveniente que nos estamos encontrando en general los profesores, y creo que la mayoría de vosotros estaréis de acuerdo conmigo, que es la falta de competencia digital del ciudadano. Es decir, hay mucha gente que no es capaz, no sabe hacer una captura de pantalla. Hay personas que no saben copiar una URL o no saben qué significa una URL o un link. Todo eso, al final, nos supone limitaciones. Algunos casos de fraudes. Hubo gente que dijo, pues llegaba y compartía un vídeo cualquiera que no era suyo, como diciendo, este es mi vídeo. Pues siempre tuvimos la duda de si era por falta de competencia o por picaresca. Entonces, lógicamente, pues al final en ciertas actividades depende de que otros compañeros colaboren contigo, pues te contesten a tu post o lo que sea. Muchas de estas plataformas son de pago, con lo cual tenemos esa limitación, porque muchas veces no contamos con una financiación para poder optar por esa apuesta. Y luego, pues, otro aspecto importante es la falta de conocimiento de la sociedad de qué son las insignias digitales. Pero todos los roles que os he comentado antes, es que hay gente que no participó en lo de las insignias digitales porque no sabía qué era eso. Muchos pensaron, esto es un juego, esto no aporta valor. Habrá empresas, habrá departamentos de recursos humanos que no sepan qué es una insignia digital y vean eso y se piensen que quien está enviando esa información se está riendo de ellos.
está diciendo, pero ¿qué hacen estos mandándome esto tan infantil? Entonces, o no sepan que pinchando sobre esa insignia llegan a toda la información, pueden rastrearla, pueden ver la evidencia. Falta también de ese conocimiento en las propias instituciones que dan esas insignias. Hay gente que otorga una insignia y la otorga sin información de los criterios. ¿Qué valor tiene si yo no doy la opción a que quien lo va a leer, el valor, esa insignia no tiene ni una descripción del temario, no tiene qué criterios se han seguido para otorgar esa insignia, o no existe, o no das la oportunidad que se suba una evidencia? Todo eso son limitaciones. Y bueno, pues con esto yo creo que me he pasado 2 minutos de lo que quería, perdonadme. Y buscadme en redes sociales como, no se ve, como Oriol TIC, ¿vale? O bueno, aquí os dejo mi correo electrónico, pero en general ya os digo, Oriol TIC, ORIOL-TIC, ¿vale? Me buscáis y me encontráis en todas las redes sociales, hasta TikTok tengo ya ahí. Con lo cual, muchísimas gracias por esta invitación y por estar aquí, que veo que estáis 98 personas conectadas. Es muy motivante que tantas personas estéis interesadas en esta metodología, bueno, en este tipo de credenciales alternativas. Y si tenéis preguntas, preguntadme por Oriol TIC también, ¿vale? Pues bueno, yo creo que... Okay. Sí, Nelly. Sí, muchísimas gracias, doctor Oriol. Agradecemos muchísimo su participación, así como la de todos estos asistentes que tuvimos el día de hoy. Espero que les haya servido de mucha ayuda, mucha información. Para nosotros así lo fue. Y los invitamos o les recordamos el llenado de la encuesta de satisfacción a la cual tendrán acceso por medio del link que se les ha anexado mediante el chat. Este requisito para la entrega de su constancia. Y por nuestra parte sería todo. Nuevamente, doctor Oriol, muchísimas gracias por esta conferencia y esperamos tenerlo muy pronto nuevamente aquí con nosotros. Muchas gracias. Bueno, y si me podéis facilitar cuando tengáis el resultado de la encuesta, yo encantado, porque siempre pues para aprender y ver qué feedback ha habido, yo perfecto, por mí perfecto. Perfecto, se la haremos llegar. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted. Hasta luego. Hasta luego.